Hola, mi nombre es Helen y les doy la bienvenida para adentrarnos a una de las 4 edades de la historia, la Edad Media. Primero que nada, llamamos Edad Media al periodo histórico que va de los siglos V al XV. Y recordemos que esta edad es una de las más largas de la historia, sin considerar la prehistoria, y da inicio con la caída del Imperio Romano Occidental en el 476. Y su final llega con la caída del Imperio Bizantino o el descubrimiento de América en el año 1492. Esto se divide en Alta Edad Media de los siglos V al X, Plena Edad Media del siglo V al XIII y Baja Edad Media del XIV al XV. Pero bueno, durante esta época existieron distintos avances y también retrocesos en diferentes ámbitos. También la religión juega un papel muy importante aquí. Es una época llena de conflictos bélicos como las cruzadas o la Guerra de los 100 años. Sin olvidar que se trata de una de las épocas más denostosas donde muchos autores sugieren una época de involución en el desarrollo humano, y aunque sí existieron muchos retrocesos, también hubo avances en distintas áreas. Primero que nada, hablemos de la religión como núcleo de poder, que es una de las características que más destaca en esta época, siendo una de las pocas clases con acceso a la educación y con un poder político capaz de superar a la nobleza hasta el punto de ser el eje central del poder en Europa. El miedo y la obediencia a las dogmas era otro aspecto relevante hacia la población, en su mayoría analfabetas y con poco conocimiento. Esto facilitaba mucho que vieran como único modelo explicativo a la religión. Y aquí entra la Inquisición y la persecución de la brujería, que de hecho me encantaría hacer un video más a fondo de este tema, pero déjenme en los comentarios si les gustaría que lo hiciera. Pero bueno, siguiendo con el tema, una de las figuras más odiadas y temidas de la Edad Media es la de la Inquisición. En este último aspecto destaca la caza de brujas como algo que generó un gran nivel de persecución y sufrimiento en gran parte de la población. De hecho, se usaba como herramienta política para eliminar adversarios y para mantener un control en la población, obviamente. Por ejemplo, si alguien te estorbaba o te caía mal, por ejemplo tu vecina, y querías sacarlo del camino, con acusarlo de herejía o brujería lo lograbas fácilmente, porque ni siquiera había juicios justos. Otra cosa que identificaba a esta época es la división de 3 grandes clases sociales, que eran la nobleza, el clero, el campesinado y las diferencias de roles y derechos. Los campesinos, que eran la mayoría de la población, tenían sus derechos como mínimos o prácticamente inexistentes. Su rol era básicamente trabajar las tierras de sus señores. Después venían los nobles, que eran la clase más alta y privilegiada. Dirigían sus tierras, negocios y tenían acceso a la educación. En la etapa feudal eran los propietarios de las tierras de los campesinados, siendo estos sus vasallos. Y el clero, que ya les había mencionado algunas características, pero igual eran una clase privilegiada y de gran poder y acceso al mayor nivel de educación. Algo también muy triste en esta época es que la gente no podía aspirar a tener una mejor vida o un mejor nivel, ya que la posición social que ocupaba cada uno estaba determinado por su procedencia, con excepción del clero, que era una de las únicas formas que tenía la clase baja para acceder a la educación. En cuanto al rol de la mujer, en la Edad Media fue un poco cambiante,
pero en lo general era centrado en el hogar y en la reproducción. Y si eras campesina también tenías que trabajar en el campo, sin mencionar que la mujer soltera era mal vista. Básicamente tenías 3 caminos: casarte, hacerte monja o prostituta. Y si te casabas debías total obediencia a tu marido. Sin embargo, surgieron grandes figuras femeninas nombradas santas o teniendo gran influencia. También existieron grandes reinas que influyeron en la vida política. Por lo general, todos los aspectos culturales estaban centrados en la religión, pero en el caso de la arquitectura encontramos grandes avances como el nacimiento de los estilos romántico y el gótico. Ahora, las enfermedades en la Edad Media eran algo muy temido, ya que el desarrollo médico era deficiente. Explorar un cuerpo humano era un delito, lo que hizo que muchas enfermedades no se comprendieran. Muchas de las enfermedades que se trataban empeoraban la enfermedad lejos de ayudar. Un ejemplo era el uso de la sangría, empleada para purificar la sangre. Lo que no se sabía era que esto debilitaría al paciente e inclusive llevarlo a perder la vida. También destacan las condiciones higiénicas, que eran mínimas, existiendo gran cantidad de piojos, chinches, pulgas. Esto llevó a generar grandes plagas para todas las personas, como también pestes como la peste negra. Sin mencionar que los trastornos mentales se trataban como un efecto de la brujería y se practicaban incluso torturas o la quema en la hoguera. Pero bueno, llegamos al final de este video. Espero les haya gustado tanto como a mí y no se olviden de dejarme un me gusta o suscribirse si les pareció interesante este tipo de video. Les mando muchos abrazos. Bye.